Minecraft no solo se convirtió en uno de los juegos más populares de todos los tiempos, sino que fuera de ser solamente un juego, se convirtió en un lugar donde muchos de nosotros crecimos sin darnos cuenta. Si te fijas, cada vez que comenzamos un nuevo mundo, siempre iniciamos de la misma manera, sin herramientas, sin casas, sin mascotas, solamente tú y el mundo. A partir de ese momento, todo depende de ti. ¿Cómo vas a empezar a jugar? ¿Qué quieres crear? ¿Qué vas a hacer primero? Esas preguntas pueden ser difíciles tanto para quienes llevan años jugando como para quienes apenas están empezando, o incluso para los que ya tienen esa idea, pero no saben cómo arrancar. Lo único que te queda es aprovechar el mundo y el entorno como si fuera un campo de pruebas. En Minecraft no hay una misión predeterminada que te obligue a rescatar una princesa o completar misiones principales. El chiste es aprender a darle propósito a algo que por defecto no lo tiene, para descubrir qué puedes crear con lo que tienes a la mano. Y qué mejor punto de partida que tu primera noche. Cuando entres a jugar a un mundo nuevo, tendrás apenas 10 minutos para construir una casa o algo que te proteja de la noche, porque al caer el sol, aparecen criaturas dispuestas a eliminarte a toda costa. Quizá el pánico y el miedo de no saber qué hacer te obligaron a levantar una casita de tierra o excavar un túnel. O si tuviste el valor, quizá te enfrentaste a los monstruos. Y aunque todo pudo haber salido bien, hay una lección que aprendes tarde o temprano, y es nunca confiarte demasiado. Al final, todo se aprende a prueba y error. Y si jugaste en consola, seguramente estos tutoriales te ayudaron a dar tus primeros pasos. Estos mundos solo estaban en las versiones de consola de Minecraft y eran más que un mundo normal, porque aquí aprendías desde cómo abrir el inventario, cómo alimentarte, construir una casa sencilla para la noche, hasta cosas más avanzadas, como saber usar la maquinaria de Redstone o entender las bases del comercio, la pesca y más cosas por el estilo. Esos tutoriales, créeme que eran un santo grial de contenido, porque te mostraban tanto lo más básico como lo que se iba añadiendo en cada actualización. Por eso, cada tutorial era icónico y cambiaba para adaptarse al nuevo contenido de la versión. Sin embargo, si empezaste a jugar en PC con la versión de Java, la experiencia fue muy distinta a los de consola, sin un modo tutorial, sin descripciones de objetos e incluso con un menú de creación tan ambiguo. Si no tenías la página de Minecraft con todas las recetas abiertas, descubrir qué podías hacer con lo que tenías se convertía en un verdadero martirio. Aún con o sin el tutorial, Minecraft no te enseñaba todo lo que podías hacer, y con las bases tendrías que ingeniártelas para poder avanzar. Con el tiempo, conforme le ibas agarrando la onda, notabas que aunque sí sobrevivías, ya no te centrabas únicamente en lo más básico. Y ahí es donde el juego cambia y se adapta contigo. Empiezas a entender los sistemas que lo componen, desde el paso del tiempo, el crecimiento de los cultivos, hasta el comportamiento de cada uno de los mobs o criaturas. A partir de estos sistemas sencillos, ya cada quien buscaba algo distinto. Ya sea perfeccionar su juego en eficiencia o enfocarse en estética, cada uno tenía distintos objetivos. Por ejemplo, a muchos se les facilita más el uso de la redstone al punto de construir máquinas, granjas automáticas o incluso computadoras funcionales dentro del mismo juego. Otros se sienten más cómodos decorando interiores o exteriores y les quedan muy bonitos. Y otros prefieren dominar el combate, casi como si se convirtieran en Block Week. O bien, nada de lo anterior te llamaba la atención y quizás solamente buscabas explorar para descubrir tesoros y ruinas ocultas. Por eso, en realidad no hay una forma correcta de jugarlo, ya que el mundo se adapta a ti en la medida en la que tú decidas qué hacer con él. Si decides recorrer todos los biomas y explorar las estructuras que el juego te ofrece, te va a sorprender la gran diversidad de estructuras que te vas a encontrar. Por ejemplo, puede que veas templos del desierto, aldeas, puestos de pillagers que te atacarán en grupo nada más verte, o si te adentras demasiado en las cuevas, podrás encontrarte ruinas de una ciudad enterrada bajo la tierra, que está envuelta con una especie de sustancia extraña de color azul. Pero si te descuidas y haces mucho ruido, una criatura ciega aparecerá del suelo y buscará encontrarte para eliminarte, y todo utilizando su oído y su olfato. Por eso, estas estructuras y desafíos no solamente te otorgan recompensas, sino que también te obligan a salir de tu zona de confort para poder encontrar soluciones creativas a problemas nuevos.
Y esto está desde el lanzamiento oficial en la 1.0, con la actualización de aventuras, pasando por la 1.3, la revolución de la Redstone, la Combat Update, hasta llegar directamente a las actualizaciones del océano, Village and Pillage, la actualización del Nether y de las cuevas. Cada versión ha ido añadiendo su propio toque, ambiente, desafíos y hasta nuevos objetivos o maneras para poder jugar. Aunque algunas actualizaciones, eso sí, no alcanzaron a explotar todo su potencial narrativo, dejando grandes oportunidades para añadir profundidad a la historia que terminaron desaprovechadas. Tomemos por ejemplo la Caves and Crypts Update y su nueva ciudad, que es esta. En teoría, en el centro de este lugar se podría encontrar un portal que nos llevaría a una dimensión nueva, ya que se explica que estas piezas forman parte de un mismo portal que nos podría llevar a otro lugar, que muy probablemente podría explicar la corrupción que se ve en el entorno, así como la del Warden. Esta actualización, si bien trajo mucho contenido, abrió la puerta a una cara nueva y oscura en la que los Villagers parecían ahora experimentar con Redstone, dejando entrever mucho más de lo que se ve a simple vista en el juego. Y no solo eso, sino que la idea de implementar otra dimensión es totalmente viable, porque ya contamos con dos actualmente en el juego. La primera es el Nether. Este es un inframundo que va a tener demasiada lava, cerdos zombies, fortalezas habitadas por esqueletos carbonizados, fantasmas que lloran y una misteriosa arena con almas que gritan al ser pisadas y te ralentizan conforme te mueves, como si te quisieran absorber. Y asimismo también tenemos el End, que es una dimensión de islas flotantes custodiada por una dragona, y si te enfrentas y la logras derrotar, vas a poder explorar nuevas regiones. Pero en lo que coinciden estas dimensiones junto a las estructuras que te puedes encontrar en el mundo, es que a pesar de la poca explicación que cada una de estas te da, se deja intencionalmente espacio para que ese misterio persista. Y quizá al final ese es el verdadero propósito por el que no intentan contarte una historia, sino que es más que nada para que descubras la tuya y sepas quién eres en realidad fuera del juego. Dime, ¿has notado que juegas diferente en Minecraft cuando estás feliz, triste, con estrés o con alguna otra emoción? Esto influye demasiado, al punto de que a veces destruyamos todo, ya sea por diversión, por aburrimiento o porque no sabemos qué más hacer. O a veces simplemente queremos liberar ese enojo o frustración que nos carcome por dentro. Son cosas así de pequeñas como estas que hacen que te des cuenta que la forma en la que juegas revela mucho más sobre ti de lo que en realidad podemos ver. Es como si fuera un espejo. Sin embargo, hay momentos donde ni siquiera ese reflejo que vemos en el espejo nos alcanza para vernos, porque hay etapas en las que desconectarse del juego es inevitable, porque la vida se pone complicada, porque no sabes qué hacer, o simplemente porque cambian tus prioridades, tus ánimos y ya no eres la misma persona. Y está bien, no es tu culpa que te hayas ido. Todos hemos tenido épocas en las que nos alejamos del juego, como de muchas otras cosas. Y después de un tiempo, tal vez te sientas culpable porque empezaste una casa y no la terminaste. Creaste más de 100 mundos y no finalizaste ninguno, porque domaste a un lobito y lo dejaste ahí sentado en casa, esperándote solo. Pero Minecraft no se apaga, solo se queda ahí, esperando porque regreses. Imagina esta situación como si fuera una planta. Una semilla puede esperar años para volver a crecer. Tu casa, tus cofres, tu lobo, todo sigue ahí. Y no para juzgarte, sino para recordarte que puedes regresar cuando tú quieras, que todos necesitamos un tiempo. Y si decides volver, el mundo, aunque se vea exactamente igual, algo habrá cambiado. Porque tú has cambiado. Puede que algunas personas que estaban cuando creamos ese mundo ya no estén con nosotros, pero su recuerdo aún se queda marcado. Puede que tu forma de jugar y tus gustos también hayan cambiado, pero no olvides por dónde empezaste. Puede que la vida nos haya forzado a crecer y a madurar, pero crecer no significa dejar atrás lo que nos hace felices, porque si no, no estamos viviendo, estamos envejeciendo. Ni tú ni el juego han olvidado por lo que han pasado, por lo que han vivido. Cuando derrotas a la dragona del End, después al meterte a un portal aparecerá un mensaje que no solamente describe el cambio y la evolución de Minecraft, sino que también la manera en la que hemos crecido y madurado.
Fuiste más fuerte de lo que creías. Jugaste como tú sabías. Me gusta este jugador porque no se rindió. Y eso fue hermoso. El juego se terminó y el jugador despertó del sueño. Y tú eres ese jugador. Así que ahora, despierta. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.